Admiras a tus héroes, al atleta que rompe el récord mundial, al artista que crea una obra maestra, al líder que inspira naciones, y sientes una mezcla de admiración y una distancia insalvable. Una voz en tu interior, alimentada por años de modestia mal entendida, te susurra una mentira reconfortante. Ellos son diferentes. Nacieron con un don especial, con un talento que yo no tengo. Nos hemos acostumbrado a ver la grandeza como un rayo que cae del cielo y elige a unos pocos afortunados. Y esta creencia, aunque parece humilde, es en realidad la excusa más paralizante de todas. Es el permiso que nos damos a nosotros mismos para no exigirnos más, para no explorar los límites de nuestro propio potencial. Pero, ¿y si te dijera que la grandeza no es un don, sino una decisión? ¿Y si el talento no fuera el punto de partida, sino el resultado de un proceso, de una forma de pensar y de actuar que cualquiera puede aprender y aplicar? El estoicismo nos ofrece una perspectiva revolucionaria. La excelencia no es un evento, es un estándar de vida. Es la decisión consciente de competir en la única carrera que importa, una que no se disputa contra los demás, sino contra la mejor versión de ti mismo. Es una competencia sagrada. Este video es una guía para enseñarte las reglas de esa competencia. A lo largo de 10 lecciones profundas, vamos a desmantelar el mito del talento innato y te daré las herramientas filosóficas para dejar de admirar a tus héroes y empezar, paso a paso, a construir al héroe que llevas dentro. Lección 1. El nacimiento del héroe. La decisión de ser el mejor. Tu vida, hasta ahora, quizá ha sido una de espera, esperando a sentirte preparado, a tener más experiencia, a que las circunstancias sean perfectas. El problema es la pasividad, la creencia de que necesitas un permiso externo o una señal divina para empezar a tomarte en serio tu propio potencial. La falsa solución es vivir en un estado de preparación perpetua. Lees otro libro, haces otro curso, planificas un poco más, siempre con la excusa de que todavía no estás listo. Pero la preparación se convierte en una forma sofisticada de procrastinación, una manera de evitar el miedo a la acción real. El principio estoico es que el viaje hacia la grandeza no empieza con un gran talento, empieza con una simple y radical decisión. La decisión de, a partir de este preciso instante, exigirte a ti mismo el más alto estándar en tus pensamientos, palabras y acciones. No se trata de ser el mejor mañana, se trata de actuar como si ya lo fueras hoy. Es un cambio de mentalidad, de algún día seré a hoy actúo como. La historia de un joven y desconocido actor que consiguió su primer pequeño papel en una gran producción es un buen ejemplo. Podría haber actuado como un novato. En su lugar, tomó una decisión. Durante este rodaje, actuaré como si fuera el actor más profesional y disciplinado del set. Llegaba el primero, se sabía las líneas de todos, trataba a cada miembro del equipo con el máximo respeto y daba el 100% en cada toma, por insignificante que fuera. No intentaba opacar a las estrellas, intentaba encarnar su propio ideal de excelencia. Al final del rodaje, el director, impresionado, le ofreció un papel mucho más grande en su siguiente película, no por su talento, sino por su estándar. Ahora, una visualización. Imagina que en tu mente hay un interruptor. Tiene 2 posiciones. La primera, donde ha estado hasta ahora, está etiquetada como amateur. En este modo, tus acciones dependen de tu estado de ánimo, buscas excusas y esperas la inspiración. La segunda posición está etiquetada como profesional. En este modo, tus acciones están guiadas por tu compromiso. Buscas la excelencia y te presentas a trabajar, sientas lo que sientas. Ahora mismo, visualiza tu mano extendiéndose hacia ese interruptor.
y con un clic firme y decidido, moviéndolo de amateur a profesional. Siente el cambio de energía. Ya no esperas, actúas. Como práctica, elige un solo rol en tu vida: tu trabajo, tu papel como padre o madre, tu entrenamiento. Y durante el resto del día de hoy, desempeña ese rol aplicando tu más alto estándar. No lo hagas por nadie más. Hazlo como una declaración de intenciones a ti mismo. Comenta: hoy elijo mi grandeza, si estás listo para tomar esa decisión. Lección 2. Definiendo a tu mejor yo. La brújula de la virtud. La decisión de ser el mejor es poderosa pero también peligrosa si no se define correctamente. El problema es tener una definición vaga y externa de la grandeza. ¿Crees que ser el mejor significa tener más dinero, más fama, más seguidores o más poder que los demás? Es una definición prestada de la sociedad, no nacida de tu interior. La falsa solución es empezar a perseguir estas metas externas con una disciplina férrea. Te conviertes en una máquina de lograr cosas, pero sin una brújula interior. Escalas la montaña del éxito social solo para darte cuenta, como hemos visto en otros temas, de que la cima está vacía y que has estado escalando la montaña equivocada. El principio estoico es que la grandeza nunca se mide en logros externos, sino en la calidad del carácter. Antes de empezar la competencia sagrada, debes definir a tu oponente y a tu ideal, esa mejor versión de ti mismo. Y esa definición no puede basarse en lo que quieres tener, sino en quien quieres ser. El mejor yo estoico es aquel que encarna las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Este es un ideal interno sólido e inquebrantable. La historia de 2 reyes que gobernaban reinos vecinos lo ilustra. El primer rey medía su grandeza por el tamaño de su territorio y la cantidad de oro en sus arcas. Vivía en una ansiedad constante, siempre comparándose. El segundo rey, inspirado en Marco Aurelio, medía su grandeza por la justicia de sus leyes, la sabiduría de sus decisiones y la serenidad de su propio carácter. No le importaba si su reino era más pequeño, solo si era el más virtuoso. Ahora, una visualización. Imagina que eres un escultor y frente a ti tienes un bloque de mármol sin tallar. Ese bloque eres tú. Tienes la tarea de esculpir la estatua de tu yo ideal. ¿Qué cualidades estás tallando? No estás esculpiendo un coche de lujo o un título profesional. Estás esculpiendo con tu cincel la línea de la integridad en la mandíbula, la serenidad de la paciencia en la mirada, la fuerza del coraje en la postura. Tómate un momento para visualizar la obra maestra de carácter que estás creando. Como práctica, toma tu diario y responde a esta pregunta. Si olvidara por completo el dinero y la opinión ajena, ¿cuáles son las 3 cualidades de carácter que más admiro y que definirían a mi mejor yo? Sé específico. Esa es tu nueva definición de grandeza. ¿Cuál es la virtud número 1 que define a tu mejor yo? Compártela. Lección 3. La mentalidad del estudiante eterno. La humildad del verdadero maestro. Un obstáculo aparece en cuanto decides ser el mejor: tu propio ego. La herida es la creencia de que para ser el mejor, debes parecer que ya lo sabes todo. Temes hacer preguntas por miedo a parecer ignorante. Evita los desafíos nuevos por miedo a no ser inmediatamente bueno en ellos. Tu ego construye una fachada de competencia que, irónicamente, te impide volverte más competente. La falsa solución es la arrogancia defensiva. Te conviertes en un sábelotodo. Dominas las conversaciones, corriges a los demás y rara vez escuchas. Crees que estás proyectando una imagen de inteligencia, pero en realidad estás cerrando todas las puertas al aprendizaje. Tu crecimiento se detiene en el momento en que crees que ya no tienes nada que aprender. El principio estoico es la humildad socrática. La verdadera sabiduría empieza con el reconocimiento de la propia ignorancia. El que aspira a la maestría debe ser, ante todo, un estudiante eterno.
Debe tener la confianza suficiente para admitir, no lo sé, y la curiosidad para preguntar, ¿puedes enseñarme? La humildad no es una debilidad, es la puerta de entrada a todo conocimiento. La historia de un renombrado maestro de caligrafía que a sus 80 años decidió tomar clases con una joven artista que estaba revolucionando el arte con una nueva técnica. Sus antiguos discípulos estaban escandalizados. Le preguntaron por qué el más grande de los maestros se humillaba de esa manera. Él respondió: el día que deje de ser un estudiante, mi arte morirá, y yo moriré con él. Ahora una visualización. Imagina que tu mente es una biblioteca. La mente del egoísta es una habitación pequeña y perfectamente ordenada, pero con las puertas y ventanas cerradas con llave. No puede entrar nada nuevo. La mente del sabio es una biblioteca inmensa y en constante expansión. Tiene muchas estanterías vacías y siente una alegría inmensa cada vez que encuentra un libro nuevo que añadir, un conocimiento nuevo que explorar. Como práctica, identifica un tema en el que te consideres un experto y dedica 30 minutos esta semana a buscar y leer un artículo o ver un video de alguien que tenga una opinión completamente opuesta a la tuya. No lo hagas para refutarlo, hazlo con la genuina curiosidad de entender su perspectiva. Escribe: soy un estudiante de la vida, si te comprometes al aprendizaje constante. Lección 4. La batalla de cada día. El poder de la constancia. Sientes una explosión de inspiración. La herida es la tendencia a depender de grandes momentos heroicos para definir tu progreso. Te motivas, trabajas intensamente durante un fin de semana en tu gran proyecto y luego pasas 2 semanas sin hacer nada, esperando la siguiente ola de inspiración. La falsa solución es la mentalidad de todo o nada. Crees que si no puedes dedicar 3 horas a tu proyecto, no vale la pena dedicarle 15 minutos. Esta mentalidad te lleva a largos periodos de inacción, matando el impulso y haciendo que cada reinicio sea más difícil que el anterior. El principio estoico es que la excelencia es un hábito, no un acto. La grandeza no se forja en unas pocas explosiones de esfuerzo, sino en la acumulación de miles de pequeñas acciones disciplinadas y consistentes. El guerrero no gana la guerra en una sola batalla épica, la gana en la disciplina diaria de limpiar su arma, de hacer su guardia, de presentarse al entrenamiento, día tras día. La historia de cómo se forma un cañón a partir del goteo de un río es la metáfora perfecta. El cañón no es creado por una inundación masiva y violenta. Es tallado a lo largo de milenios por el simple y constante fluir del agua. Es la persistencia, no la fuerza bruta, la que tiene el poder de moldear la piedra. Ahora, una visualización. Imagina que tu disciplina es un camino a través de una selva densa. El primer día que lo abres con un machete, el esfuerzo es enorme. Si al día siguiente no vuelves a pasar por él, la selva empieza a reclamarlo. Pero si pasas por él cada día, aunque solo sea por unos minutos, el camino se vuelve más claro, más firme y más fácil de transitar, hasta que se convierte en una vía ancha y segura. Como práctica, aplica la regla de no romper la cadena. Elige una acción clave para tu objetivo y cada día que la realices, por pequeña que sea, marca una X en un calendario. Tu único objetivo no es la perfección, es la consistencia. No rompas la cadena. Comenta: me presento a la batalla de hoy para sellar tu compromiso con la acción diaria. Lección 5. El abrazo del dolor. La incomodidad voluntaria como forja. El instinto humano te grita que busques la comodidad. La herida es el miedo a la dificultad, al esfuerzo, al dolor. Crees que una buena vida es una vida fácil. Y esta creencia te hace frágil y reacio a los desafíos que son indispensables para el crecimiento. La falsa solución es quedarte permanentemente en tu zona de confort.
Evitas los proyectos difíciles, las conversaciones incómodas, los entrenamientos exigentes. Tu mundo se va encogiendo poco a poco y tu potencial se atrofia por falta de uso. El principio estoico es un entrenamiento radical, la incomodidad voluntaria. El sabio no espera que la vida le imponga la dificultad. Él la busca en pequeñas dosis controladas. Se expone al frío, al hambre, al esfuerzo físico, no para castigarse, sino para endurecer su espíritu, para vacunarse contra la adversidad. La historia de los atletas que se sumergen en baños de hielo después de un entrenamiento es un buen ejemplo. No lo hacen porque sea agradable, lo hacen porque saben que ese choque de frío intenso acelera la recuperación y, más importante, forja una fortaleza mental que les servirá en el momento decisivo de la competición. Abrazan el dolor voluntario para poder soportar el dolor inevitable. Ahora, una visualización. Imagina que tu carácter es una pieza de acero. Para convertirse en una espada fuerte y afilada, debe pasar por la forja. Primero debe ser calentada en el fuego abrasador, de la incomodidad, hasta que se vuelve maleable. Luego debe ser golpeada repetidamente con el martillo del esfuerzo. Y finalmente debe ser templada en el agua fría del desafío. El acero que evita la forja permanece como un simple trozo de metal. Como práctica, elige una pequeña incomodidad voluntaria para incorporar a tu vida esta semana. Puede ser terminar tu ducha con 30 segundos de agua fría. Puede ser tomar las escaleras en lugar del ascensor. Puede ser hacer ayuno intermitente un día. Elige un pequeño desafío y siéntete orgulloso de tu capacidad para soportarlo. ¿Qué pequeña incomodidad voluntaria abrazarás esta semana para hacerte más fuerte? Lección 6. El fracaso como maestro. La alquimia de la adversidad. El mayor obstáculo en el camino a la excelencia es el miedo paralizante al fracaso. La herida es ver el fracaso como un veredicto final sobre tu valía. Crees que si fracasas, eres un fracasado. Esta identificación con el resultado te hace increíblemente temeroso de intentar cualquier cosa que no tenga el éxito garantizado. La falsa solución es evitar los riesgos. Solo te apuntas a las carreras que sabes que puedes ganar. Te quedas en el trabajo seguro pero aburrido. No inicias el proyecto de tus sueños por miedo a que no funcione. Esta estrategia, diseñada para evitar el dolor del fracaso, te garantiza una vida de arrepentimiento. El principio estoico es la alquimia de la adversidad. El obstáculo es el camino. Para el sabio, el fracaso no es lo opuesto al éxito, es una parte indispensable de él. Cada error, cada caída, no es un veredicto, es una lección, es información valiosa. La persona que aspira a la maestría no reza por un camino sin obstáculos, reza por la fortaleza para superar los que encuentre. La historia de Thomas Edison y la invención de la bombilla es el ejemplo clásico. Un periodista le preguntó cómo se sentía después de haber fracasado 1000 veces. Edison respondió: "No he fracasado 1000 veces. He descubierto con éxito 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla". No veía los errores como fracasos, sino como pasos necesarios en el proceso de descubrimiento. Ahora, una visualización. Imagina que cada fracaso o error que cometes es una piedra que encuentras en tu camino. El egoísta se lamenta, se enfada con la piedra y se queda parado. El sabio, en cambio, recoge esa misma piedra, la examina, aprende de su forma y de su peso y la utiliza para construir un peldaño. Con cada error, su escalera se hace más alta, dándole una mejor vista del camino que le queda por recorrer. Como práctica, crea un currículum de fracasos. En tu diario, haz una lista de tus mayores fracasos pasados y al lado de cada uno, escribe la lección más importante que aprendiste gracias a ese fracaso.
Entrénate para ver tus errores no como manchas en tu historial, sino como medallas de sabiduría. Si entiendes que tus errores son tus mejores maestros, escribe: el obstáculo es el camino. Lección 7. La confianza silenciosa. Acciones que gritan. Ego que susurra. La herida es la necesidad de anunciar tus intenciones, de recibir el aplauso antes de haber ganado la carrera. Sientes que tus metas y tus esfuerzos no son reales hasta que no los validan los demás. La falsa solución es hablar constantemente sobre lo que vas a hacer. Le cuentas a todo el mundo que vas a empezar un negocio, que vas a escribir un libro, que vas a ponerte en forma. El acto de hablar te da una pequeña y satisfactoria dosis de validación que, paradójicamente, reduce tu motivación para hacer el duro y silencioso trabajo que se requiere. El principio estoico es que la verdadera excelencia es silenciosa. Tus acciones deben hacer todo el ruido. El que aspira a la maestría se enfoca en el trabajo, no en la publicidad de su trabajo. La confianza que nace del trabajo duro y de la integridad no necesita gritar, su presencia se siente. La historia de dos constructores a los que se les encarga construir un templo es una buena metáfora. El primero pasa sus días en la plaza del pueblo mostrando sus impresionantes planos, describiendo la magnificencia del templo que construirá. El segundo, mientras tanto, está en la cantera, en silencio, cortando y puliendo la primera piedra. Ahora, una visualización. Imagina que tu trabajo y tu carácter son un río profundo y poderoso. El ego y la necesidad de hablar son la espuma ruidosa que se forma sobre la superficie. La espuma es lo que más se ve y lo que más ruido hace, pero no tiene ninguna fuerza. La verdadera potencia del río está en la corriente silenciosa y profunda que fluye por debajo. Como práctica, elige un objetivo importante y conviértelo en tu misión secreta. Comprométete a trabajar en él durante un mes sin contárselo a nadie. Deja que el progreso sea tu única conversación y la satisfacción del trabajo bien hecho tu única recompensa. Comenta: mis actos son mi voz, si eliges que tu trabajo hable por ti. Lección 8. El escudo de la indiferencia. Protegiéndote de la duda ajena. A medida que avances en tu camino hacia la excelencia, te encontrarás con la negatividad. La herida es permitir que la duda, la crítica o la envidia de los demás te desvíen de tu propósito. Una palabra de un naysayer puede sabotear semanas de progreso si tu fortaleza interior no es sólida. La falsa solución es intentar convencer a tus críticos. Entras en debates. Intentas justificar tus metas, buscas su aprobación. Al hacerlo, les entregas las llaves de tu estado de ánimo y les das el poder de validar o invalidar tu camino. El principio estoico es cultivar una indiferencia selectiva hacia las opiniones que no contribuyen a tu crecimiento. La opinión de los demás es un externo indiferente. Un guerrero en una misión no se detiene a pedir permiso o a discutir con cada persona que se encuentra en el camino. La historia de los hermanos Wright, que fueron ridiculizados por la prensa y por otros científicos por su sueño de volar, es un testimonio de este principio. Si hubieran basado sus acciones en la opinión ajena, habrían abandonado después del primer artículo de burla. Pero su convicción en su propósito era más fuerte que el ruido del escepticismo. Ahora, una visualización. Imagina que estás dentro de una fortaleza de cristal. Puedes ver y oír a la gente que está afuera. Algunos te aplauden, otros te gritan, otros te lanzan piedras, pero nada puede tocarte.
Sus palabras y sus piedras golpean el cristal y caen sin hacerte daño. Estás a salvo en tu ciudadela de propósito. Como práctica, cuando te enfrentes a una crítica no constructiva, en lugar de defenderte, practica mentalmente el gracias y siguiente. Agradece a la persona por su opinión, lo que desarma su agresividad, y mentalmente pasa a lo siguiente, sin permitir que sus palabras se instalen en tu mente. Escribe: su opinión no es mi realidad, si te comprometes a proteger tu enfoque. Lección 9. Elevando a los demás. La grandeza que inspira. La herida del competidor inmaduro es ver el éxito como un juego de suma cero. Cree que para que él gane, otros tienen que perder. Ve a la gente con talento como rivales a los que hay que derrotar, y guarda su conocimiento con celo por miedo a que otros lo superen. La falsa solución es el egoísmo competitivo. Te enfocas únicamente en tu propio ascenso, sin importarte a quién pisoteas por el camino. Acumulas conocimiento y poder para ti mismo, creando un legado de soledad en la cima. El principio estoico de la simpatía nos enseña que todos somos parte de un mismo organismo. La verdadera grandeza no busca aplastar a los demás, sino elevarlos. El verdadero maestro no teme que sus alumnos lo superen, lo ve como su mayor éxito. Su objetivo no es ser el único foco de luz, sino encender tantas velas como sea posible con su propia llama. La historia de un viejo maestro de una aldea que enseñó a todos sus secretos de cultivo a los jóvenes agricultores. Un vecino le criticó: «Eres un necio. Si todos conocen tus secretos, ¿qué te hará especial?». El maestro respondió: «Si solo mi campo es bueno, tendré una buena cosecha. Pero si todos los campos del valle son buenos, tendremos una comunidad próspera y fuerte, y todos estaremos mejor». Ahora una visualización. Imagina que tu éxito y tu sabiduría son una antorcha encendida. Podrías correr por la vida solo con tu antorcha, iluminando tu propio camino. Ahora, imagina que te detienes y usas tu antorcha para encender la antorcha apagada de otra persona. Tu propia llama no disminuye en absoluto, pero ahora hay el doble de luz en el mundo. Como práctica, identifica una habilidad o un conocimiento en el que seas bueno. Y esta semana, busca activamente una oportunidad para enseñárselo o compartírselo a alguien que pueda beneficiarse de ello sin esperar nada a cambio. Menciona a alguien cuyo ejemplo te eleve y te inspire a ser mejor. Lección 10. La lucha interminable. La maestría como un camino, no un destino. La herida final, la más sutil y peligrosa para quien está en el camino de la excelencia, es la llegada falaz. Es la creencia de que ser el mejor es un destino, una cima que se conquista, un título que se gana y que luego se posee para siempre. Es el peligro de la complacencia. La falsa solución es, una vez alcanzado un gran nivel de éxito, relajarse. Dejas de entrenar con la misma intensidad, dejas de aprender, dejas de exigirte. Crees que ya has llegado y que puedes vivir de las rentas de tu grandeza pasada. Pero en el juego de la maestría no hay línea de meta. Dejar de avanzar es empezar a retroceder. El principio estoico es que la excelencia es una práctica diaria e interminable. El sabio nunca se gradúa. Entiende que ser el mejor no es un estado, es un estándar que se debe reafirmar cada día con nuevas acciones. La competencia sagrada contra tu potencial no termina hasta tu último aliento. Y es precisamente en esta lucha honorable y sin fin donde se encuentra el propósito y la verdadera felicidad. La historia de un viejo y legendario maestro de la espada, considerado el mejor del mundo, es un buen ejemplo. Un joven viajero, buscando su sabiduría, finalmente lo encontró. No lo encontró en un palacio, sino en un humilde dojo al amanecer, solo,
practicando los movimientos más básicos, los mismos que un principiante aprendería en su primer día. El joven, confundido, le preguntó por qué el mejor espadachín del mundo seguía practicando lo básico. El viejo maestro, sin detener su movimiento, respondió: precisamente por eso. Ahora, una visualización final. Imagina que el camino hacia tu ideal no es una escalera que tiene un final. Imagínalo como un horizonte. Caminas hacia él con disciplina y propósito cada día. El horizonte siempre se mantiene a la misma distancia. Nunca lo alcanzas, pero al mirar hacia atrás te das cuenta del inmenso y hermoso territorio que has recorrido, de la fuerza que has ganado en tus piernas, de la claridad de tu visión. La alegría no está en llegar al horizonte, está en el acto de caminar hacia él. Como práctica final, después de alcanzar tu próximo gran objetivo, celebra la victoria por un momento. Y luego, al día siguiente, en lugar de descansar en tus laureles, hazte la pregunta del guerrero: ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo puedo ser un 1% mejor mañana? Y vuelve al trabajo. Para finalizar este viaje, si aceptas que la maestría es una práctica diaria, comenta: la lucha es la victoria. Hemos llegado al final de este entrenamiento, pero al principio de tu verdadera competencia. Hemos desmantelado la mentira del talento innato y la hemos reemplazado con la verdad estoica de la decisión y la disciplina. Actuar como si fueras el mejor no es un acto de arrogancia, es un juramento de lealtad a tu máximo potencial. Es la decisión diaria de honrar la mejor versión de ti mismo con tus acciones. Es entender que la grandeza no es un lugar al que se llega, sino la dirección en la que se camina. No necesitas el permiso de nadie para empezar a exigirte excelencia. No necesitas esperar a las circunstancias perfectas. El campo de entrenamiento es tu vida, aquí y ahora. La batalla es contra tu propia debilidad, tu propia pereza, tu propio miedo. Y el premio no es la admiración de los demás, es el respeto profundo por la persona en la que te estás convirtiendo. Ahora, deja de admirar a tus héroes. Ve y conviértete en uno. ¿Cuál de estas 10 lecciones vas a empezar a aplicar hoy para despertar a tu guerrero interior? Comparte tu primer paso en los comentarios.